Buenas tardes, bueno, vamos con nuestra semana número 6 que es relativa al derecho sucesorio, derecho hereditario en Roma. Bueno, como pudimos ver, por excelencia, el tema de esto es el testamento, ¿no? Que es plasmar la de el de cuyos y una de las primeras condiciones es que fuera causa. Bueno, creo que después del testamento, que fue el acto de disposición más importante que existió en Roma, un tanto menos solemne, pero de igual forma válido, que se usó para prácticamente poder heredar, ¿no? Que era el código. Que bueno, en su momento, durante la época de Augusto, general extranjero, estaba a punto de morir. Y por ahí le dijeron que este no era válido. Al no ser válido, bueno, entró todo este conflicto. Decía, bueno, es que yo ahí tengo unos fideicomisos y pues qué va a pasar, a manos de quién van a quedar o qué va a pasar con estos temas, ¿no? Entonces su mayor preocupación era esa, ¿no? Ver cómo iban a estar los bienes. Entonces pidió que se hiciera de alguna manera válido ese testamento. Entonces, bueno, de ahí nace, ¿no? Lo hicieron a manera de una carta. El codicilio parece una carta en la cual se plasma, ¿no? Entonces, este tema del codicilio bien podía ser dependiente o podría estar aparente, que prácticamente lo podríamos interpretar como una condición en la que decían, ok, si no es válido mi testamento, la carta en la que de una u otra forma sí o sí tienes que cumplir con mi última voluntad. Otra figura que surgió prácticamente derivado de las sucesiones fue el legado, que bueno, aquí vamos a ver una diferencia entre lo que es el legatario y el heredero, ¿no? Prácticamente el legado era como una que se encontraba prácticamente dispuesta a cargo de la herencia y esta podía estar sujeta a un término, a un modo, a una condición, etcétera. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, se supone que cuando hasta la fecha heredad, sino también obligaciones, es decir, cuando tú eres obligaciones y heredas por casa y esa causa, esa deuda, pues uno se ve obligado a seguir pagando todos esos temas. El legatario solo adquiere esos derechos, es como y bueno, en que la adquirían también los herederos, o sea, si eran herederos automáticos, recordamos que en ese momento de manera automática heredaban toda la masa, bueno, pues aquí se cumplía el legatario, pero si eran no eran reconocidos aún, pues entonces nos veíamos divididos en dos momentos. El primero que pudieran adherirse y se les reconocía como un derecho al legatario y una vez que ellos pudieran hacer, perdón, la adjudicación, vamos a darnos cuenta que prácticamente el legado sí dependía a fuerzas de la existencia, designaba esta última voluntad de que cierta o ciertas personas adquirieran ese derecho. Hay que respetar todas las formalidades que en ese momento se existían, que existían, ¿no? Si no de otro modo podría validez de dicho legado y pues por lo tanto verse afectada a la persona y no adquirir, bueno, los bienes que se le habían dado. Ahora bien, como heredaba más que el heredero, entonces tiene conflicto, porque como vamos a recordar, el legatario únicamente recibía derechos, obligación, sí derechos, pero también las obligaciones y todas las deudas que esto conllevaba. Entonces, ¿qué pasaba si el legatario heredaba más, o bueno, recibía más, mejor dicho, que los herederos? Pues de manera automática venía este repudio de la herencia. Entonces, al no hacerse efectivo el testamento, pues muchos legados aire, ¿no? Entonces era un problema. ¿Qué pasa con este tema? Hubo la ley Furia, donde prácticamente dispuso que ningún legado podía exceder de los 1000 y la ley Boconia literalmente prohibió que el legatario reciba más que los herederos. Entonces, bueno, creo que ahí a lo mejor fue una práctica de justa, ya que pues imagínense que el legatario heredara, no sé, vamos a ver, un 90% de la masa heredada y el 10% y en consecuencia dice con ese 10% tengan que pagar el 10% del legatario bajo repudio de la herencia porque probablemente hasta quede a deber y tenga que desde mí. Aunque bueno, aunque bueno, vamos a recordar todas estas malas prácticas desde entonces, donde decía, sí, de cierta forma, o sea, nada más prohibía que un solo legado no excediera de los temas que hemos, pero tampoco quisiera varios mini legados, ajá, para poder delegar todos estos temas. Entonces, al haber mucho, pues a veces la herencia está más que grabada y pues bueno, a veces
se impedía. Y bueno, prácticamente con esto termina prácticamente nuestro tema de derecho romano. Cualquier duda, quedo al pendiente. Les vuelvo a recordar que tenemos pendiente el examen para esta semana. Y bueno, esperando que obtenga la mayor calificación posible. Quedo atenta de cualquier duda, cualquier comentario. Ya les terminé de subir todo el material con esto. Y bueno, espero que les vaya muy bien y de verdad fue un gusto trabajar con todos ustedes. Mm, ver todavía, bueno, estas nuevas, de aprender, de poder compartir un espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirme hacerlo y trabajar. Y cualquier cosa, cualquier duda y que volvamos a compartir estos temas o no, bueno, tienen mis datos, tienen mi correo para que podamos seguir en contacto. Gracias.